Pues siempre es para mí todo un gusto saludar en este espacio y darle la bienvenida a Juan María Naveja. Mi querido Juan María, ¿cómo te encuentras hoy ya de viaje? Bien, pues aquí en el aeropuerto de Guadalajara rumbo a la Ciudad de México y pues siempre es un gusto saludarte y más solidarizarme, mi querida Magda. De verdad, el Toluca tiene que entender que su problema está en la cancha, no está con los reporteros. Si está en el último lugar de la clasificación es porque los jugadores están jugando mal. Totalmente. De verdad, es contagioso eso, mi querida Magda, lo que hoy denunciabas por la mañana. Fíjate que retomando el tema y pongo un poco en contexto a nuestra audiencia, hubo ahí un inconveniente con un periodista del Estado de México en donde lo vetan, todo parece indicar que lo vetan para ya no entrar al estadio, de acuerdo a lo que le reportan al medio, por haber entrevistado a aficionados en donde pues finalmente no se expresan muy bien de la directiva, ¿no? Entonces esa situación ha despertado una serie de críticas en el Estado de México, pues a raíz de la libertad de expresión, ¿no? En torno a la libertad de expresión, sumamente delicado en el contexto en el que estamos con María, y de ahí viene esta indignación, ¿no? Como aficionada, pues evidentemente la indignación es muy grande por el papel que está haciendo el Toluca, y por el otro lado, desde el lado o desde el ámbito periodístico, pues al mismo tiempo por esta censura, ¿no? En fin. Oye, Juan María, a ver, hablemos del robo a transporte de carga, de la seguridad en las carreteras. Lo hemos conversado en otras ocasiones, mi querido Juan María, y bueno, parece que las cosas no cambian mucho, aunque el número aparentemente está reduciendo en el nivel de robos que se están registrando. Pues tenemos manifestaciones de transportistas en donde demandan más seguridad, en donde dicen que están siendo extorsionados. Híjole, es que de pronto el dato versus la realidad parecería algo tan contrastante. Fíjate lo que son las cosas. Los transportistas han tenido que recurrir a todo, a seguimiento vía satélite de sus unidades, apoyo entre los propios choferes, porque muchos de ellos mandan 2, 3, 4, no sé cuántas unidades en fila para que se vayan protegiendo, sí, y vigilando uno con intercomunicación. Es decir, va todo esto porque el robo en el autotransporte es también muy variado. El robo de mercancías es una parte, pero también, mi querida Magda, está el robo de los pasajeros. ¿Cuántas veces los camiones son detenidos para saquear a los pasajeros? A veces pobres personas van con 100, 200 pesos. Digo, que el presidente traiga 200 pesos en la cartera, pues sí, pero trae como 15 a su alrededor que le pueden resolver cualquier problema. Toda esta problemática que se está viviendo con la inseguridad y que ha incrementado los costos. Y no perdamos de vista, Magda, que cualquier incremento en los costos se va a repercutir en los usuarios, en los consumidores, porque ese es uno de los hechos que tenemos lamentablemente que señalar. Y te tocaría un tema más que a mí me llega mucho, porque un colega nuestro, que es Héctor Gandini, tiene ya 5 años en una lucha por lo de los camiones de doble remolque, Magda. Yo no sé, tú manejas mucho en carretera, si te pasa lo que a mí, que con los dobles remolques se haces o a un ladito o te vas con mucho cuidado por lo que representan estas unidades. Héctor Gandini perdió uno de sus hijos en un accidente de un doble remolque que mató a 3 y dejó a 2, entre ellos una hija de Héctor Gandini, que es un agente de la comunicación de muchos años. Este es un tema que se politizó en los últimos días, mi querida Magda, de una manera lamentable. Se dice que Morena y sus aliados van a bloquearle al PRI el tema de los dobles remolques, que estaba por entrar a la discusión en la Cámara de Diputados. De ser así, qué lamentable, mi querida Magda. Fíjate que además ahí se tiene que considerar la otra cara de la moneda, ¿no? También la seguridad en carreteras en torno al asunto de los accidentes, que es parte de esto que estás mencionando. Seguramente en las últimas veces que has tenido la oportunidad de visitar la capital mexiquense, Toluca, te has percatado de este tramo carretero que construyeron y que solamente es para ahorrarte 10 minutos de traslado, y que es la autopista La Marquesa. Bueno, es tiro por viaje, Juan María. Tiro por viaje el transporte de carga que se mete a este tramo carretero. Ya no estamos hablando del diseño de la infraestructura como tal, que bueno, dicen los que saben que ahí hay un mal trazo, que las rampas de pronto no llegan a estar muy bien ubicadas, y que eso finalmente también es un factor que predispone a que se presenten este tipo de accidentes, ¿no? Pero les termina ganando el peso.
Se han llevado casetas, se han volcado, se han incendiado, ha habido grandes tragedias en este tramo carretero, pues por el diseño y por esta parte que comentas, ¿no? El peso que tiene el transporte de carga y que en muchas ocasiones es un factor fundamental para que ocurran este tipo de tragedias. Es que muchas veces las empresas tratan de hacer más con menos, tratan de ahorrarse y van mandando también fletes que no están adaptados para la capacidad de las unidades que están transitando. Y eso ha llevado a los dobles remolques, mi querida Magda, porque van dos trailers, dos cajas que están circulando al mismo tiempo. Sí, y imagínate, si no pueden controlar una que puede traer un peso móvil que en una curva se puede destantear, imagínate con dos. El problema ¿Y sabes qué? Que yo creo que es un asunto muy complejo, Juan María, porque entrale también entonces al tema de las condiciones laborales que tienen los operadores del transporte, que en muchas ocasiones ya llevan varias horas conduciendo, que bueno, no están tan alertas como deberían de estar, ¿no? Y en estas condiciones la situación se llega a complicar aún más. El tema de fondo, Juan María, es, bueno, ¿quién estaría encargado de estar supervisando que no se estén presentando las irregularidades o en su defecto llevar a cabo las sanciones necesarias, el hecho de que haya una mejor regulación? Ya no nada más estamos hablando en términos de legislación, sino operativamente hablando en las carreteras. Para eso antes existía una Policía Federal. Se supondría que hoy pues tendría que hacer un papel que cumpliera también la Guardia Nacional. Es que allí entramos a otro problema, que es el antidoping, que no se practica, que muchas veces el chofer, ya sea por presiones de la empresa, por presiones del sindicato o por presión propia, llegan a empezar a consumir anfetaminas para poder seguir durante largas jornadas con su trabajo, y que pues eso no es de ninguna manera una solución para darle garantía a los demás usuarios del sistema carretero del país. Y a esto agregas, Magda, que hay en las ciudades, en Ciudad de México ocurre, en Guadalajara también, que hay horarios en los que no pueden entrar a las rutas de primer nivel, por así llamarles, y tienen que esperarse en la entrada de las ciudades durante algún tiempo y tratan de recuperar tiempo. Es decir, hay muchos problemas. Te pregunto, Magda, ¿quién vigila que los choferes no estén usando drogas para poder hacer su trabajo? Claro. Y no lo estoy generalizando, estoy diciendo que en muchos casos llega a suceder todo esto. Sí, a ver, estamos hablando de un asunto de regulación, de coordinación y de supervisión. Mi querido Juan María, no quiero que se nos agote el tiempo sin tocar estos temas de colofón. A ver, ¿a qué te suena esto? No soy niñera de nadie, no soy responsable de cómo votan mis compañeros. Parte de lo que decía el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que bueno, rechazó que se hayan registrado irregularidades en la votación del Pleno sobre la ley de la industria eléctrica que platicábamos ayer. Ayer estábamos tocando este tema de la denuncia que hacía Emilio Álvarez y Casa, el senador Emilio Álvarez y Casa, con respecto a la votación de la ley de la industria eléctrica en la Suprema Corte, ¿no? Y ahora sale Saldívar y bueno, el tiempo que tenía hoy dedicado a una conferencia de prensa lo enfocó específicamente a este asunto. Arturo Saldívar llegó a la presidencia de la Corte gozando de un buen prestigio gracias a su trabajo en dos temas, el Florence Cassé y el de la guardería de Hermosillo. Su manera de trabajar lo hicieron ver como un hombre que entendía una problemática. En cuanto entró el presidente López Obrador, se alineó y lo dijo, yo comparto todo lo que la 4T, lo que quiero decir esto, lo ha venido diciendo y lo ha venido insistiendo. Cuando se sale completamente de las cosas. Magda, hay que decirle a nuestra audiencia, hay tres poderes, que es el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Pero la Suprema Corte de Justicia está por encima para poder vigilar la actuación de estos tres poderes. Y ayer tuvimos un porro dando una conferencia de prensa. Lamentable. Los ministros de la Corte se hablan a través de sus veredictos, Magda, no hablan a través de este tipo de declaraciones. La forma en que se fue contra uno de sus compañeros, de verdad fue un lenguaje horrible el de Arturo Saldívar ayer. Dio vergüenza estar escuchando al responsable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la manera, lo que acabas de decir. No, nadie pide que sea pilmama, queremos que sea presidente de la Corte y que no sea un
aplaudidor, un matraquero del presidente de la República. Ya si lo convierten en fiscal general de la República será otro asunto, pero Arturo Saldívar ha hecho un verdadero desastre cuando no cambia los turnos, toma la decisión de regañar o de cortarles la voz a los ministros. Yo no sé, como tiene que haber disciplina también en todo esto, me parece que Arturo Saldívar ha dejado mucho que desear desde la Suprema Corte, mi querida Magda. ¿No te parece que todo esto al mismo tiempo, Juan María, es resultado del nivel de polarización que se tiene hoy en nuestro país? Mira, resulta sumamente preocupante, ¿no? El voltear a ver el entorno, el que ya no puede haber una escala de grises en medio, o es blanco o es negro, y todo el mundo se da hasta con la última cubeta de la casa, ¿no? En torno a las declaraciones, en torno a lo demás. Y ahora vemos este tipo de declaraciones también, lo dices perfectamente, de quien estaría encargado de poner un poco más de orden a los demás poderes, de verificar que realmente se esté trabajando de manera adecuada. Y bueno, es verdaderamente desafortunado toparnos con este contexto que hoy se está atravesando en México. Fíjate, ayer el presidente nos mandó un mensaje, una idea de la posibilidad de dialogar. Invitó, de hecho, a los artistas al tema del quinto tramo del Tren Maya. Pero hoy otra vez se convirtió en el mayor separador de la sociedad mexicana. Hoy nuevamente la agarró que los traidores a la patria y remite a cosas que no existieron. Flores Magón no dijo eso que hoy dijo el presidente de la República, y si lo hubiese dicho, lo dijo en un contexto completamente diferente hace 2 siglos. Ahora bien, hay que señalar, fíjate, el tuit de hoy de la diputada Margarita Zavala es contundente. Tú lo tienes por allí, Magda, y creo que sintetiza lo que estamos hablando, lamentablemente, de los 3 poderes, mi querida Magda. A ver, cito el tuit, Juan María, para que podamos cerrar el comentario de Margarita Zavala, los titulares de los 3 poderes de la Unión el día de ayer. El Poder Judicial diciendo que no es niñera de nadie. El Poder Legislativo jugando fútbol en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados. El del Ejecutivo promoviendo el discurso de odio. Vaya circo, Juan María. Fíjate, para cerrar, yo no sé si nuestra audiencia ya vio ese video en donde el presidente de la Cámara de Diputados, presidente del Congreso de la Unión, tirándole un balón al matador Luis Hernández para que él lo disparara con una patada a la tribuna. Para eso utilizó el señor Sergio Gutiérrez, al que le dicen Gutierritos, el pleno, el salón de plenos de la Cámara de Diputados, mi querida Magda. Narrativas también peligrosas en este contexto, cuando no se enfocan en lo que tienen que hacer, Juan María, cuando estamos de nueva cuenta en un año electoral y cuando, de acuerdo a lo que contabilizaba el año pasado ETELECT, se contabilizaron 102 asesinatos de políticos y 1,066 agresiones en total. Creo que también hay que voltear a ver esa parte que es preocupante, sobre todo cuando se sigue usando un discurso de odio como el que se lleva a cabo actualmente, ¿no? Gracias, querido Juan María. Te veo y te escucho mañana. Será un placer, mi querida Magda, que la pases muy bien. Hasta mañana. Abrazo fuerte. Nosotros hacemos un corte y ya volvemos.